A reading from the book of the prophet Lectura Ezekiel. del libro de Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor if the wicked Dios: man turns si el away malvado from se his wicked deeds, convierte de los pecados if he keeps cometidos y all his guarda mis ways preceptos, and practica el does derecho what y la is right in his justicia, eyes, he ciertamente shall vivirá y surely no live, morirá. he shall not No se die. le tendrán en None of the cuenta crimes he los committed delitos que shall be cometió. remembered against Por him. la justicia que He shall hizo, live because of the vivirá. virtue he has practiced. ¿Acaso Do I indeed quiero direct yo la and muerte instruct del the ways of malvado? the wicked? Oráculo del Says the Señor. Lord God. Y Will no I not rather que se rejoice when he convierta de su turns from his evil conducta way, that y he que may viva. live? And if the virtuous Si el man justo se turns from aparta de his su ways justicia y and comete doeth maldad, evil, the imitando same las man doeth what abominaciones abominations del malvado, that the wicked man no se does, tendrá en and cuenta la even this justicia he que shall hizo live. por la None of his iniquidad que virtuous perpetró deeds shall y be el pecado remembered, que cometió, because he has broken morirá. faith and committed sin. Comentan: Because of this he ¿no es shall justo die. el proceder del Señor? You say, the Lord's way is not fair. Escucha, casa de Israel: Hear now, house of Israel. ¿es Is it my way injusto that is unfair? mi proceder? Or rather, ¿O no es is su my ways proceder unfair? el que es injusto? When someone virtuous Cuando el justo se departs from aparta de his su way justicia, to commit comete la iniquity maldad y and muere. errs, it is Muere because of the por la iniquity he maldad que committed cometió. that he must die. But if the wicked Y cuando el malvado se convierte de his la way maldad que and hizo does what is right y and practica just, el derecho y la he shall justicia, preserve his life. él mismo salva Since su he has vida. turned away from Si his sins, recapacita y se convierte de los he shall delitos surely live, cometidos, he shall not die. ciertamente vivirá y no morirá. Verbum Domini. If you, O Lord, mark Si llevas iniquity, cuenta de los who can delitos, stand? Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá Out of the resistir? depths I cried to Desde you. lo hondo a ti grito, Lord, Señor. hear my voice. Señor, escucha mi Let your voz. ears be Estén attentive tus oídos to my voice atentos in a la supplication. voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? If you, O Lord, mark Si llevas iniquity, cuentas de los delitos, Lord, who Señor, can ¿quién stand? podrá But resistir? with you is forgiveness, Pero de ti and with procede el you to be perdón, revered. y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá I trust resistir? in the Lord. Mi My alma soul espera en el trusts in Señor, his word. espera en su My palabra. soul waits for the Mi Lord. alma aguarda As al the Señor, sentinels wait más que for el the dawn, centinela let la Israel aurora. wait for the Lord. Aguarda a Israel al Señor, como el centinela la aurora. Si llevas cuentas de los For delitos, with the Señor, Lord ¿quién is podrá kindness, resistir? and with him is Porque del Señor viene salvation, la misericordia, la to redención thee who copiosa, redeem Israel y Él from all their redimirá a iniquities. Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Ominous vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Unless your righteousness si no son exceeds mejores que that los of the letrados y Pharisees, fariseos, you no will not enter the kingdom of entrarán heaven. en el reino de los cielos. You have heard that it Han was said oído que to se the dijo a los ancestors, antiguos: you shall not kill. no matarás, Whoever kills y el shall que be brought mate to judgment.
será procesado. I say to you, Pero yo les digo, angry todo el que esté peleado con su hermano será procesado. whoever says to his brother, Y si uno llama a su hermano imbécil, answerable, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. says, you fool, Y si lo llama renegado, the fire. merece la condena del fuego. Therefore, Por when tanto, you bring your gift to si the cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, go first, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, come and offer your y gift. entonces vuelve a presentar tu Your ofrenda. opponent quickly, Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras van todavía de camino, judge, no sea que te entregue al juez the guard, y el juez al alguacil thrown into y te prison. metan en la cárcel. Amen, I say to you, Te aseguro be released, que no saldrás de allí paid. hasta que no hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini. The words of the gospel of your sins, the word of the Lamb. The readings today, I think, is a reflection Las lecturas de hoy son una reflexión acerca del pecado. La primera lectura de Isaías we don't understand resalta que no entendemos la gravedad del pecado, porque el Señor está diciendo a través de Ezequiel, lives this wicked life, but si hay un hombre malvado que vive una vida perversa, pero regresa a Dios, no morirá, this man, sino vivirá. towards the end of his life, turns from Y the un hombre virtuoso que path of sin, hasta el final de su vida die. se vuelve un pecador, por seguro morirá. La gente dice, It's not fair. el camino del Señor es injusto. We don't sometimes get A veces bad, no entendemos cuán malo es el pecado. enemy, that we need to turn Ese es el verdadero enemigo. away from sin. Tenemos que volvernos hacia Dios y darle la espalda al pecado. Pero la gente dice, se ha vivido una buena vida y al final uno peca, uno pierde comunión con Dios. Y sí, así es verdad, es un pecado mortal. In some ways, Vemos, y de algunas maneras makes sense if tiene sentido offering us si salvation Jesús nos está ofreciendo la salvación, nos ofrece el camino hacia la santidad, a la vida eterna, grow in our understanding vamos a aumentar en nuestro entendimiento de las consecuencias del pecado y las bendiciones destined for us in heaven que recibiremos en el cielo, now in a relationship with our que Lord. comenzamos a vivir ahora en nuestra relación con el Señor. Así que el Evangelio de hoy en el Sermón de la Montaña dice que a menos que nuestra rectitud sobrepase, este es Jesús, que vino a la tierra para darnos vida, nos dice, les estoy ofreciendo una rectitud mayor que la antigua alianza puede proporcionarles, y a menos que vuestra rectitud sea más grande que la de los letrados y fariseos, ciertamente no entrarán al reino de los cielos. En cierto sentido, podemos mirar a los letrados y fariseos como los expertos en la ley. Tienen un enfoque similar al de un abogado en lo externo. El mandamiento dice, por ejemplo, no matarás. Uno dirá, bueno, está bien, no he matado a nadie, estoy bien. Pero Jesús va más al fondo. Él dice, básicamente, el mandamiento dice no matarás, pero yo les digo que el que se enoje con su hermano, el que lo llame tonto, pecará más aún. El que tiene odio hacia su hermano, el que tiene resentimiento, We need to get rid of that. tenemos que librarnos de todo eso. After the interior, Jesús he wants to go after habla de lo interior. sin, of external sin, certainly Él está hablando de at the heart. lo más profundo, del corazón. 5:5, the love of God Recordemos Romanos 5:5.
El amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones. Él desea darnos give us a new heart to un nuevo transform corazón, from within, transformarnos desde dentro, something we can't do of our own. algo que no somos capaces de hacer We have that por cuenta propia. Jesus. We need Necesitamos ese encuentro con Jesús. to be made new. Necesitamos Espíritu Santo. With original sin, we Necesitamos ser renovados. can't merit Con el pecado original perdimos la gracia santificante understanding of merit, y no podemos operating with God's. ganarlo de vuelta a través de mérito. This is the Lord's gift to us. El Señor nos lo tiene que dar. Sin. What is sin that we ¿Qué es el pecado? today certainly can struggle to Hoy, por seguro, podemos tener dificultad para entender. sin is El catecismo dice que el pecado es una ofensa en contra de la razón, la verdad y la conciencia. in genuine love for God and neighbor caused by a perverse attachment to goods. Es un It wounds the nature fracaso and injuries causado por el apego excesivo a los bienes materiales. if we convert, Tiene un aspecto social. rise above ourselves. Si podemos convertirnos y sobreponernos por encima de nuestras propias debilidades, podríamos levantar al mundo entero, Because we're part of one body. porque somos parte de un solo cuerpo. Si caigo, Raise above myself. yo hago caer al cuerpo entero. Si me elevo, también hago elevarse al cuerpo entero también. As an utterance, a deed, Ha sido definido como un pronunciamiento, un acto, un deseo que va en contra de la ley eterna. reason, truth, right Así que los son pecados que van en contra de la razón, attachment to good. la conciencia y el amor. So sin is an offense against reason. We El have an intellect. pecado es una This capacity to know, ofensa contra la razón y tenemos un intelecto que nos ayuda a percibir lo que es bueno, participate in God's incluso a participar en la ley eterna de Dios. righteous Toda ley law that's authoritative comes from God. que sea correcta proviene de Dios y a través de la razón puedo entender Eternal law that comes algo de esa ley eterna que proviene de Dios. from moral Y hablamos de ello como la ley natural, la ley moral, que conozco a través de la razón. Puedo conocer lo bueno de lo malo. and sinful and blind at times, so we A veces puede que we need revelation to confirm it. We seamos ciegos, así que necesitamos la revelación para ayudarnos, la iglesia para que nos guíe, law to some degree. pero conozco la ley natural, la ley moral hasta cierto grado. El evangelio moral, el evangelio de hoy habla acerca de To achieve la ira. Es una emoción que hemos recibido para sobreponernos a través, insult a- that violates sobreponernos de lo difícil, pero si vamos al extremo, rash and puede convertirse en odio lose control, right? So irracional. A veces podemos perder el control. Y el pecado es una ofensa en contra de la razón. Es un pecado en contra de la verdad. San Juan 8 nos dice que Satanás es un mentiroso y el padre de las mentiras. you will not Desde el comienzo, como lo hizo en el jardín del Edén cuando dijo, si comes de ese fruto no morirás. No morirás, sino te convertirás en Dios. He's our creator. El pecado es pues una ofensa en contra de Dios, que es bueno, es nuestro creador, fuente de todo lo bueno. Es una ofensa en contra de la persona humana, creado a imagen y semejanza de Dios, amado por Dios. Es un pecado en contra de la verdad, del orden natural, del orden moral que proviene de Dios. Yo no determino lo que es bueno o malo. Eso es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Hay una verdad que recibimos y debemos de imitar, y hay prosperidad humana cuando hacemos eso. No significa que todo nos saldrá bien, pero tengo una paz interior, conozco la alegría, la plenitud. Sin always involves a El lie. pecado siempre involucra una mentira. Happy. Esto me hará feliz. Hurting anybody. Realmente no estoy lastimando a nadie. Do you. Oh, tú haz lo que quieras. Great. Si te funciona, maravilloso. Culture. It's more Es lo que escuchamos en nuestra cultura, el relativismo moral. mistake license this ability Confundimos to do what we want for el libertinaje con la libertad. freedom's a power. La libertad es un poder que crece cuando hacemos el bien. Recibimos la libertad para elegir lo bueno. Never have a right Nunca podemos tener el derecho a elegir wrong, what's evil. lo que es malo. And finally, in that Y catechism, finalmente, en esa
definición del catecismo dice que el pecado es una ofensa contra la conciencia correcta. And this is distorted in our day. Y esto se distorsiona en nuestro día. That yes, we have Escucharemos que sí, that tenemos que escuchar esa voz de la conciencia dentro de nosotros. talk about Pero de lo que no hablamos conscience must be es que esa conciencia debe estar and moral judgment moldeada enlightened, y upright and y el true, juicio moral nos ilumina para ser rectos y verdaderos. educated Tenemos que estar educados, formados por la verdad, la revelation through ley natural a través de la revelación, a través de una vida de virtud. sin isn't just Así que el pecado no es meramente lo que yo decido que sea malo. Si mi conciencia no está bien formada, conscious, that's true. yo tengo que obedecer mi conciencia, es verdad, Responsibility to pero también tengo responsabilidad de formarla correctamente. So just following my conscience alone Así que without that meramente seguir mi conciencia sin tener formación puede llevarnos al error. our conscience remains in ignorance, Si nuestra conciencia judgments, permanece en la ignorancia, cometemos juicios incorrectos contra la verdad misma que es Dios. hardness, Nos- blindness. nuestro corazón se endurece, nos volvemos ciegos, nuestras facultades ya no funcionan correctamente. Aquinas gives a Santo beautiful Tomás de Aquino present ofrece una hermosa presentación sin, acerca del pecado y la gracia and he speaks of how y habla acerca de cómo nuestras mentes funcionan, presents the good que tenemos un intelecto que nos presenta lo que es bueno y nuestra voluntad lo elige. sin, the will Y en el chooses pecado, against la voluntad elige en contra de la razón. sin. Así que si Seriously, pecamos gravemente, charity, we lose sanctifying grace. perdemos la caridad y perdemos la gracia santificante, pero esa fe y esperanza pueden permanecer después del pecado mortal porque el intelecto conserva la capacidad para la verdad. Directly against faith, No podemos pecar directamente contra la fe y la esperanza, pero los podemos perder. serious Pero nada más cometer pecados graves, lose this charity, this- perdemos esa caridad, esa vida del alma. but faith and hope can remain. Pero la fe y la esperanza pueden permanecer, gracias a Dios, para poder regresar a Él. Exists. Aún creo que Dios existe. Hope that he'll Aún forgive tengo la me. esperanza de que Él me perdonará. So mortal sin is defined Así que el pecado mortal es definido matter. como tiene que ser algo grave, Do it with full un tema grave. Tenemos que hacerlo con conocimiento pleno, entender que estamos mal consent, a full y consent to the will. dar consentimiento pleno de la voluntad. Sometimes psychological problems, A veces los problemas psicológicos, las tentaciones, la fuerza de la costumbre, those are mitigating factors. son factores Three factors mitigantes, pero los tres factores que existen destroy charity in the heart. que destruyen la caridad del corazón, cuando perdemos la gracia santificante, San Agustín diría que el amor Pushes propio incluso God, that we wind up hating God himself. expulsa el amor de Dios y terminamos odiando a Dios, Effect of turning us in on que el pecado tiene ese efecto de hacernos concentrarnos en nosotros mismos y nuestro mundo se vuelve muy pequeño. Augustine would say that sin is San Agustín dijo que itself, even to el pecado es amarnos tanto que detestamos a Dios y que el pecado mortal resulta en la separación eterna de Dios. faith perfects the intellect, Pero la fe perfecciona el intelecto, la esperanza perfecciona la voluntad is a future y tiende hacia Dios for us, a possibility. como un futuro para nosotros. Perfects the will by Y la caridad perfecciona la voluntad al unirla con Dios, already loves us. quien nos ama. Charity, we're uniting. Y cuando tenemos caridad, He wants us to do. unimos nuestra voluntad con Dios. We can look at La caridad friendship with God, podemos mirarla como la amistad con Dios, conformity of wills, una imitación de voluntad. gravely immoral, if Cuando imitamos algo gravemente inmoral, si union, that participation, no nos arrepentimos, rompe esa amistad con Dios. charity unites the will to God as his La caridad nos une a la voluntad de Dios, created good. We get attached to stuff. We want to hold on to that, or we desire pero el that. pecado mortal nos aleja de ello. They become our ultimate end. But as I mentioned, mortal sin, Como ya mencioné, en el pecado mortal podemos aún creer que Dios existe y regresar a las enseñanzas de la iglesia y a Dios. Pero si esa fe ha de ser una fe salvífica, debe estar infundida con caridad para ser una fe viva. Una fe salvífica tiene que estar infundida con caridad. and hope, if we
Y en la esperanza, si deseamos y esperamos de Dios tanto la vida eterna como la gracia para llegar ahí, we can still, after sinning seriously, expect forgiveness and the podemos esperar perdón en el confesionario y confiar en su misericordia. Y cuando regresamos a Dios, given to us, esa caridad and we seek to conform nos ayuda a imitar su voluntad. that Y exceeds eso es la rectitud que sobrepasa de la de los letrados y fariseos. Esto es Dios mismo obrando en nuestros corazones. Nos da un corazón nuevo que está ausente de pecado. Como dice el comienzo de Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Versículo 8, que Dios muestra su amor por nosotros y que aunque aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Maybe if we just remember one thing today, from this, Si recordamos una cosa el día de hoy, de esta homilía, while we were yet es, sinners, mientras que éramos pecadores, Cristo murió por we nosotros. made ourselves good, not that we merit, No porque merecimos eso, sino porque nos ama y nos salva en nuestro pecado. the Father sends the Word, Él vino por nosotros. human flesh, El Padre envió el Verbo, quien tomó carne humana para que John tells us, his love se uniera con nosotros. first. Como nos dice San Juan, God loves us. Dios nos amó primero. That love, No perdemos ese amor. that love Respondemos a ese amor. Ese amor precede la conversión y arrepentimiento. Mueve nuestra voluntad interiormente hacia Él por la gracia, llamándonos a regresar a la amistad con Él. Pope Benedict would say that being El Papa Benedicto diría que ser cristiano no es resultado de una but the encounter decisión ética ni un ideal alto, sino un encuentro con una persona. begins with that encounter. El cristianismo comienza con ese encuentro con Cristo. That's disciple. Esa es evangelización, eso es el discipulado. Y piensen en el confesionario de esa manera, As kind of this divine en lugar de pensar listing our sins como una to do that, but think lista de nuestros pecados, encounter with Jesus Christ. piensen más en ello como un encuentro con Jesucristo. Jesus is present in the sacrament. Jesús está presente en los sacramentos. Ahí lo encontramos, nos renueva, Sorrow for sin. perfecciona We have this new life. nuestro sufrimiento por el pecado, nuestro arrepentimiento para que podamos recibir vida nueva, nos ayuda en el confesionario si le abrimos nuestro I corazón. think one of Satan's worst Creo que una de las peores maybe tentaciones de Satanás there is no way back. es que no hay manera de regresar. Is no way back. No hay manera de regresar. Sadly, that's what our Lamentablemente, eso es lo que nuestros hermanos seculares piensan, way back que no hay regreso. to despair. Eso lleva a la desesperanza. In his son, Dios ha venido por nosotros en su Hijo Jesucristo. more powerful than our Esa gracia es más poderosa que nuestras caídas. sin blinds Y sí, el pecado ciega el intelecto, causa ceguera, nuestra conciencia heart. We lose our sensitivity to sin, se duerme, endurece el corazón, charity in our heart. It withdraws divine light and helps. We retira la luz divina, friendship. Our nos alejamos de Dios, our prayer life suffers. nuestra vida de oración sufre, Sweetness that perdemos la dulzura espiritual que Dios nos da a veces, weakens the remedies debilita los remedios que tenemos por el pecado en nuestra vida, enslaves us through our nos past esclaviza a través de nuestras pasiones, destruye nuestra paz interior, gradually to greater nos lleva gradualmente a un pecado más grande. San Alfonso de Liguori diría que nadie se vuelve malvado steps. súbitamente, es gradualmente, paso a paso. Comenzamos a pecar poco a poco. It kills grace. Y finalmente el pecado mortal mata la gracia y pone en peligro nuestra salvación. Así que sí, el pecado es un gran problema. Remedies. We have Pero tenemos el remedio, tenemos los sacramentos. these Hay quotes of que mercy from the aferrarnos a estas citas de misericordia del diario de Santa Faustina. mercy is Jesús le dice, mi misericordia es más grande que tus pecados y los del mundo entero. can measure the extent of my good ¿Quién puede medir el grado de mi bondad? descended from heaven to Por earth. ti bajé del cielo a la tierra, por ti me he permitido ser clavado a la cruz, por ti
He permitido que mi corazón sagrado sea atravesado por una lanza, abriendo de par en paz las puertas de la misericordia para ti. Ven pues con confianza para recibir gracias de esta fuente. Nunca rechazo un corazón arrepentido. No hay que caer en la desesperanza. Jesús está ahí por nosotros. Oh, almas caídas en la oscuridad, no pierdan la esperanza. No todo está perdido. Vengan, entréguense a Dios, que es amor y misericordia. Y Él le dice lo siguiente: cuando vayas a confesarte, sé lo siguiente, que yo estoy ahí esperándote. Simplemente estoy oculto en el sacerdote, pero yo soy mismo, el soy mismo que está actuando en tu alma. Aquí el misterio del alma se une con el Dios de misericordia. Dile a las almas que de esta fuente de misericordia las almas obtienen gracias solamente por la vasija de la confianza. Si su confianza es grande, no hay límite para mi generosidad. Los torrentes de la gracia inundan las humildes almas. Finalmente, San Pablo, pero Dios, quien es rico en misericordia, por el gran amor con el que nos ama, incluso cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por la gracia han sido salvados y nos resucitó con Él y nos hizo sentarnos con Él en lugares celestiales, en el lugar celestial, en Cristo Jesús. Efesios 2:4.